Hola de nuevo, chicas. Ahora que ya sabemos lo que es la globalización, cuáles son los tipos de globalización que hay y cuáles son sus principales ventajas y desventajas, tenemos que hacernos una nueva serie de preguntas para seguir aprendiendo sobre la economía internacional. Aparte de las multinacionales y de los consumidores, ¿qué otras relaciones existen entre los países en el marco de la globalización? ¿Intervienen los estados en la globalización? ¿Puede esta regularse? Si os dais cuenta, de esto es de lo que hablaba el autor que tuvisteis que leer el otro día en clase. Él comenta que están surgiendo oleadas proteccionistas y aislacionistas en todo el mundo, como consecuencia al descontento social que generan los efectos más negativos de la globalización. Sin embargo, este autor defiende que la solución no está en este tipo de respuestas, como él denomina unilaterales, sino en respuestas multilaterales y en la cooperación entre países a través de tratados y acuerdos. Así que la respuesta es sí, se puede y de hecho se debe regular la globalización. Como ya habéis visto anteriormente en el tema 4, la intervención del sector público en la economía sirve para corregir los fallos de mercado. Esto ocurre tanto dentro de un propio país como de manera internacional. Los estados se coordinan y llevan a cabo políticas y acciones conjuntas con el objetivo de guiar la economía mundial hacia un bienestar lo más equitativo y colectivo posible. ¿Y cómo o a través de qué mecanismos los países se coordinan? Pues generalmente a través de la creación de organismos internacionales, también llamados instituciones intergubernamentales o supranacionales. Estos están formados por países que, previo acuerdo, ceden ciertas competencias y les dan a estos organismos algo así como una personalidad propia y cierta autoridad para actuar como supervisores independientes de lo que hacen estos países. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Allí 44 países firmaron un acuerdo por el que se comprometían a llevar de manera conjunta una política comercial y monetaria estable. Para canalizar esto decidieron crear dos organismos principales, el Fondo Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial. Para la manutención de estos, los países se comprometían a dar unas cuotas proporcionales a su posición o poder internacional o a la capacidad de voto que tenían dentro de estos. Desde entonces, estos dos organismos complementan y coordinan sus políticas para lograr objetivos comunes. La principal función del Fondo Monetario Internacional, desde ahora FMI, es garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional. ¿Qué significa esto? Pues que intenta estar pendiente de que todos los países puedan hacer frente a sus pagos para que el tema no se desmorone. Esto lo hace a través de la concesión de préstamos y de las recomendaciones. Cuando a un país le va mal, el Fondo Monetario Internacional interviene, ya sea dando recomendaciones, préstamos o ambos. Normalmente lo que hace es prestar dinero y a cambio pedir que se sigan o se cumplan ciertos requisitos relacionados con las políticas económicas que toma el país. Vamos ahora con el Banco Mundial. Los principales objetivos de este, según lo que dice él mismo en su página web, son reducir la pobreza y avanzar hacia la prosperidad compartida. Este organismo es en realidad un conglomerado de otras 5 instituciones, entre las que destaca el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, también llamado BIRF por sus siglas. También se encarga de dar préstamos principalmente a los países con menor capacidad de pago. Hay una tercera institución que surge también en Bretton Woods, pero en ese momento queda solo como una idea, ya que se constituye después. Esta es la Organización Mundial del Comercio, u OMC. Su función principal es funcionar a modo de foro donde se puedan llevar a cabo negociaciones que tienen que ver con el comercio entre países. Su objetivo es garantizar un correcto funcionamiento de los intercambios comerciales. Veremos mejor cómo funciona la OMC en el apartado dedicado al comercio internacional. Realmente, como habréis podido notar, las funciones de estos organismos son muy similares y de hecho todos funcionan de manera conjunta. Principalmente lo que hacen es funcionar como garantes externos de un buen funcionamiento de la economía mundial, con el objetivo de no cometer los mismos errores que ya habían tenido lugar en el pasado. El Fondo Monetario Internacional principalmente coordina sus acciones con su principal aliado, que es el Banco Mundial, pero también tiene que ponerse de acuerdo con la OMC. Tiene sentido porque para que las relaciones comerciales salgan bien, es decir, el intercambio de bienes, tiene que estar bien lo que ocurre en el sistema financiero, es decir, los intercambios de dinero. Si bien los objetivos y funciones de estos organismos son completamente necesarios y legítimos,
así como su papel para corregir desequilibrios y asegurar el buen funcionamiento de la economía global, estos organismos no están exentos de críticas. Las principales críticas que se hacen al FMI y al Banco Mundial tienen que ver con la desigual capacidad de decisión que tienen dentro de estos los distintos países. Como el poder de decisión depende del número de votos del que disponga cada país, que a su vez depende de la cantidad de cuota que puede aportar, los países más pequeños quedan un poco fuera. Esto conlleva que al final, según muchas opiniones, los organismos respondan a los intereses económicos de los países más dominantes. Las críticas también giran en torno a las recomendaciones que se han hecho a los países más pobres. Un ejemplo son los préstamos de ajuste estructural que se llevaron a cabo hace unas décadas en los países africanos y latinoamericanos. Tuvieron unas consecuencias bastante desastrosas y aunque dar préstamos a priori puede parecer positivo, ha hecho que muchos países que han obtenido estas cantidades de dinero no hayan conseguido solucionar sus problemas y además hayan quedado endeudados. Aparte de estos organismos nombrados, tienen especial importancia otros tres, que son la OCDE, la ONU y el G20. La función principal de la OCDE es también dar asesoramiento, pero una de las principales diferencias con los anteriores es que no hay tantos miembros, mientras que en esta última institución los países que la forman son 36, en el Banco Mundial y en el FMI son 189. La OCDE está formada por los países más desarrollados. Al igual, el G20 está formado por los países más industrializados y también algunos de reciente industrialización. Sus funciones son muy similares a las de los organismos anteriores. Principalmente todos comparten varios elementos: dar asesoramiento, funcionar como un órgano de consulta, a veces de préstamo, como hacen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y también como foro de debate para temas de desarrollo, financieros y temas económicos en general. El último organismo muy relevante a escala internacional es la ONU. La ONU tiene un papel un poco distinto porque no se centra tanto en aspectos tan tangibles o tan económicos, sino que tiene funciones más relacionadas con la paz y la protección de los derechos humanos. Además de esta creación de organismos, hay otros tipos de acuerdos que se llevan a cabo directamente desde los países para afrontar la globalización. Habiendo comprobado que para sobrevivir en este marco y ser más competitivos, los países por sí solos tienen menos fuerza, lo más común es crear acuerdos de cooperación o de integración económica. Por un lado tenemos los primeros, los acuerdos de cooperación. Tienen que ver con fijar acciones comunes en distintos ámbitos. Un ejemplo es marcar los tipos de cambio, que es el valor de una moneda en términos de otra. También llevan a cabo acuerdos medioambientales, como fijar un máximo de emisiones de CO2, o también programas de ayuda entre países. Mientras que estos no implican una pérdida de la autonomía propia del país o de la soberanía, los siguientes que vamos a ver sí que suponen que los países tengan que hacer cambios más fuertes. Estos son los acuerdos de integración. Para hacer uno de estos acuerdos también hay que crear un organismo supranacional. Un ejemplo es la Unión Europea, que tiene sus propias instituciones. Cuando España, por ejemplo, quiso unirse a la Unión Europea, tuvo que adaptarse a la normativa, cambiar la moneda y otros muchos cambios. Se podría decir que estos acuerdos son más duros que los anteriores. Sobre la Unión Europea hablaremos en el próximo apartado. Ahora nos vamos a centrar en los principales beneficios e inconvenientes de estos acuerdos de integración. Uno de los principales beneficios es el aprovechamiento de la ventaja comparativa. ¿Qué es esto? Pues esto quiere decir que mediante estos acuerdos los países se pueden dedicar a lo que mejor se les da a cada uno. Así se vuelven más productivos y generan economías de escala y después pueden comerciar entre ellos y repartirse sin restricciones los productos. La integración obliga a los países y a las empresas a ser más productivos, es decir, más competitivos. Esto se traduce en un menor precio de los productos para los consumidores y en un mayor acceso a bienes. Pero también hay inconvenientes, como siempre. Los inconvenientes, además de esta pérdida de soberanía mencionada anteriormente, serían, por un lado, desde una perspectiva externa, la situación de los países que se quedan fuera. Estos denominados terceros no pueden beneficiarse de las ventajas que supone un acuerdo de integración. Esto puede tildarse de discriminatorio porque hace que sean menos competitivos y que no estén en igualdad de condiciones. Pensemos, por ejemplo, lo fácil que es para nosotras como europeas circular por Europa, mientras que una persona que viene, por ejemplo, de un país de África subsahariana tarda muchísimo en conseguir los papeles para moverse tranquilamente por nuestros países. Esto no solo ocurre con las personas, sino también con las mercancías y los capitales.
Otro inconveniente tiene que ver con el lado de los trabajadores. Como ya hemos dicho, esta liberalización del comercio que tiene que ver con los acuerdos de integración supone que el país tenga que reajustarse y acomodarse a la nueva situación, es decir, reordenar su economía para dedicarse a aquello en lo que está más especializado o es más productivo. Esto es bueno para los consumidores y genera competencia. Puede tener como efecto negativo que se genere desempleo, al menos temporal. Imaginemos que cuando España entra a la Unión Europea se da cuenta de que ya no es tan buena fabricando ruedas, por ejemplo. Y si ahora las ruedas se fabrican en Francia, no tendremos la necesidad de fabricarlas nosotros porque podremos comprárselas a ellos gratuitamente. Gratuitamente en el sentido de que no tendremos que pagar una transacción o un arancel. Así, las empresas españolas que fabricaban ruedas cerrarán y los empleados españoles tendrán que reubicarse en un nuevo sector, si es que pueden. Pero bueno, ¿qué es todo esto de los acuerdos de integración? O al menos, ¿qué tipos hay? Bueno, pues tenemos que concebirlos un poco como una escalera en la que hay distintas fases o grados. También tenemos que pensar que a cada nivel se le van a añadir nuevas características. El primer nivel o el nivel de integración más bajo sería el acuerdo de comercio preferencial. Como bien dice el nombre, estos acuerdos se centran simplemente en el comercio, haciéndolo más libre entre los países que firman dicho acuerdo. El libre comercio supone principalmente que desaparezcan los aranceles, que son unos tributos que se ponen a veces para hacer más caro o menos competitivo el producto externo frente al interno. Es decir, sería como un impuesto a las importaciones. El siguiente tipo de acuerdo de integración es la zona de libre comercio. En vez de ser una relación bilateral entre dos países, es más como una zona. De hecho, suele firmarse en países que están al lado geográficamente. Mientras que en la zona de libre comercio, cada país individualmente sigue siendo libre para pensar a qué terceros países quiere imponerle aranceles, en el siguiente nivel esto no ocurre. Este siguiente nivel es la unión aduanera. Aquí, además de mantener las condiciones anteriores, toda la zona tiene que elegir a qué otro u otros países le van a poner aranceles. Todo lo visto hasta ahora tiene que ver con la política comercial, cuando además de estos acuerdos relacionados con la libre circulación de mercancías, los países incorporan libre circulación de personas y de capitales, se forma el siguiente nivel, el mercado común. En un mercado común nosotros podemos viajar gratis, así como puede hacerlo el capital. Si a este mercado le añadimos otras políticas conjuntas, como pueden ser la agrícola o la exterior, se forma otro nivel más, la unión económica. Y, por último, el máximo nivel de integración es la unión monetaria. Este último escalón culmina en la adopción de una moneda común, que es lo que tenemos en la Unión Europea. En el momento en el que España entró en la Unión Europea, pasó de la peseta al euro y adoptó la misma política monetaria que el resto de países. Y bueno, espero que os haya quedado más o menos claro esto, que ya sepáis cuáles son las distintas maneras de cooperar internacionalmente, cuáles son los principales organismos supranacionales, qué diferencias hay entre acuerdos de cooperación y de integración, así como los distintos niveles dentro de estos últimos. Y si no os ha quedado lo suficientemente claro, pues apuntad y mañana me comentáis en clase. ¡Chao, chao!